Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Uy, me olvidé de sacar, disculpen, no me había dado cuenta, perdón. Muy bien, este es un tiempo, ayer estuvimos laburando hasta 6 de la tarde, vamos a ponerle. ¿eh? Este es un tiempo donde vamos a estar con un guante en la mano y con el otro, bueno, en la otra, gracias Ariel. Muy bien, hermoso tiempo en el Señor. Quizás un poco incómodo, ¿no? Vamos a ser honestos. Hoy a la mañana llegamos, había gotera por todos lados, vemos esto no es digno de lo que nosotros entendemos como la casa del Señor y demás. Bueno, tiene que ver quizás con que estamos justamente en un proceso de transición. Lo peor es que le digo que si se cruzan enfrente van a encontrar más descontrol todavía. O sea, más escombros, más cosas. Así que prepárense para vivir un tiempo de incomodidad. ¿Quién se banca un tiempo de incomodidad? Perfecto, 4, 5, 6, bárbaro. Los que no, vayan entrenándose. Quizás tengamos 1, 2 meses, ojalá menos, de incomodidad, pero es un tiempo de crecimiento. Siempre que Dios nos lleva a nuevos desafíos, tiene que ver justamente con algo de incomodidad. Tuvimos una semana extraordinaria. Allí por el lunes arrancamos, porque ya parece que hubieran pasado 1000 días, pero el lunes arrancamos allí el Fines, una nueva etapa. Lo dije el jueves, pero para los que estuvieron el jueves algunas cosas voy a repetir. Fue muy lindo, estábamos en el salón de actos allí de la escuela, que está aquí a 3, 4 cuadras, no me acuerdo más o menos. Y la inspectora nos dice, antes de empezar, dice, bueno, le voy a dar la palabra a los pastores y al equipo que trabaja de la iglesia, que son los dueños de casa, nos dijo, ¿no? Estábamos en la escuela, ¿no? Erly nos dijo, corregime si estoy, porque a veces fantaseo un poco, pero... Y la verdad que nos sentimos dueños de casa cuando estamos en el colegio, por más que sea el colegio, esas horas del Fines pertenecen a la iglesia. Porque como decía Jazmín hoy, nosotros no somos un lugar, nosotros no somos este lugar, ni nosotros somos el cuerpo de Cristo donde Dios nos lleve. Y cuando nos lleva a la escuela, allí hay presencia y la gente lo sabe, lo presiente, lo dice, ¿no? Fue hermoso después de escuchar todos los testimonios, parecía una reunión nuestra, literalmente, ¿no? Así que hermoso, el lunes comenzamos allí, el jueves tuvimos nuestra reunión de oración allí, todavía no había escombros, pero allí en el lugar nuevo, y también fue un tiempo especial, orar en los distintos lugares. Bueno, y ayer tuvimos nuestra jornada desde temprano, 8:30, arrancamos hasta casi a las 6 de la tarde, y también fue un tiempo extraordinario. Llenamos 2 volquetes y nos faltó uno, hay todavía para llenar uno más en la semana, dicho sea de paso, quien tenga deseos de sumarse, hay todavía un volquete más para llenar en la semana, está todo preparado, simplemente hay que coordinar días y horarios. Y también fue parte de nuestra vida espiritual, no hay nada más lindo que trabajar juntos y servir al Señor juntos, ¿o no? ¿No les pareció eso? Tuvimos una hermosa jornada, disfrutamos de todo, de trabajar y de servir al Señor juntos. Pero bueno, quisiera en esta mañana que pudiéramos, al concentrarnos en la palabra de Dios, pensar algunas cosas, compartir algunas cosas que tienen que ver con la lectura que vamos siguiendo. Pero me gustaría detenerme en 4 aspectos en una de las lecturas que tuvimos esta semana, que tiene que ver con la vida de Caleb. También ya compartí algo el jueves, pero como la palabra de Dios no se repite, sino que se profundiza, no hay problema. Pero quisiera que pensemos en Caleb como un ejemplo, justamente, o un modelo de fe. Josué 14, 6 al 15 dice allí, los descendientes de Judá
se acercaron a Josué en Gilgal. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefone, que le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. Tómalo, hermano, si querés, para tu vida. Tómalo para lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Estuvimos hablando de la importancia de los territorios que tenemos por conquistar, ¿te acordás? No sé si pudiste hacer tu listado de 31 cosas que Dios quiere que conquistes en este tiempo, en esta etapa de tu vida. Ojalá lo hayas podido hacer, pero si no lo hiciste, estás a tiempo. Si aunque sea anotaste 2 o 3 o 4 cosas que Dios quiere que conquistes en este tiempo en tu vida, por medio de la fe, esta palabra tiene que ver con vos. Dice: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya, y prestame atención, o a la palabra, y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Y han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Así que estoy este día con mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de este territorio tal como el Señor me ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón perteneció a los quisnitas Caleb, hijo de Jefone, al quisnita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba era un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Otra versión dice: habitó en paz. Caleb es para nosotros un modelo de fe, de los tantos que venimos compartiendo, pero como justo lo estamos estudiando en esta semana, quería que tomemos referencia de eso y pensemos en algunas cosas concretas en relación a nuestra vida. Cuando vemos la vida de Caleb, nos damos cuenta una y otra vez que lo que venimos compartiendo, que la fe no es algo pasivo, ¿no? La fe no es algo contemplativo. La fe no es algo que nosotros miremos de lejos y en función de eso digamos: ah, qué bueno, qué interesante. La fe no es algo para analizar, la fe es algo para vivir. La fe es algo tan trascendental que nos va modificando en la medida en que nosotros lo vivimos. La fe es algo que nos proyecta hacia la eternidad, pero que nos permite vivir aquí en la vida la plenitud de lo que vamos a vivir en la eternidad. Cuanto más nosotros nos adentramos en esa vida de fe, más descubrimos algunas cosas. Lo primero que quería que pensemos en relación justamente a la vida de Caleb es que la fe es valentía. El nombre Caleb, traducido de alguna forma, significa, gracias, Sergito, significa de alguna forma valiente, osado, energía, resolución. En realidad el término compuesto significa de todo corazón. Ahora vamos a analizarlo un poquito. Pero cuando hablamos de que la fe es valentía, valentía no significa, no es en el sentido bíblico, no significa hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Eso sería extraordinario para un sanguíneo, ¿no? Es decir, yo soy valiente, por eso hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero, ¿no? La valentía bíblica no tiene que ver justamente con eso.
Diría que tiene muchos aspectos distintos. Lo contrario a valentía tampoco significa tener miedo, sino avanzar a pesar del miedo. Porque si no, cualquiera de nosotros podría decir que por el solo hecho de experimentar temor no sería valiente. Y yo les diría por el contrario, que el temor es casi un sentimiento tan humano que está incorporado a nuestra forma de ser, a nuestra vida. Es una reacción normal, natural, tan importante que hasta nos previene de determinadas cosas. Sin embargo, la valentía justamente significa caminar más allá del temor. Esto es lo que el Señor animaba a Josué cuando le decía: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, le decía después, ni desmayes. Pero primero le estaba animando justamente a esforzarse y ser valiente, ¿no? Es caminar más allá del temor. Es ver la manifestación de Dios en nuestra vida más allá del temor. Y para eso se necesita fe. Pero fíjense que hay una hermosa conjunción allí entre la fe y la valentía. La fe es lo que Dios siembra en nosotros para que nos movamos en la dirección de lo que Él espera. Y la valentía es la parte que nosotros tenemos que poner para caminar en ese camino a pesar de nuestros temores. No voy a pedir que levanten la mano quién tiene temor o quién no tiene temor sobre alguna cosa, porque deberíamos levantarla todos. Sin embargo, quiero decirles, Dios anhela y espera de su iglesia un ejército de valientes. Dios espera de su iglesia un ejército de valientes, que caminen en fe más allá del temor. Ahora, la naturalización de la cobardía puede llegar a transformarse en comodidad. Y esto es algo muy, pero muy habitual muchas veces en nuestra vida. Cuando nosotros naturalizamos la cobardía, que significa, es el contrario justamente a la valentía, que es caminar a pesar de, entonces empezamos a adquirir la comodidad como un estilo de vida. Cuando yo les decía de la incomodidad y todo esto, lo que significa moverse en el Señor, las incomodidades son propias de los desafíos de Dios. Si alguna vez te sentís que estás demasiado cómodo, empezá a preguntarte si hay algo que no estás respondiendo de lo que Dios está pidiendo a tu vida. Fíjense lo que sucedió, no lo vamos a leer todo completo, pero está en las lecturas que estamos viendo. Josué 17:13 dice: cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributos, pero no los expulsaron de allí. Es increíble esto, ¿no? Cuando eran débiles, se consideraban débiles, buscaron la ayuda de Dios y Dios les ayudó a que completaran todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, cuando empezaron a sentirse suficientes, o cuando empezaron a tener temor a hacer lo que Dios les pedía que hicieran, empezaron a negociar. En lugar de conquistar y de derribar fortalezas, empezaron a negociar con el enemigo. Era una forma. Eso les traía un cierto beneficio, el beneficio de la paz incómoda. Te lo subrayo. El beneficio de la paz incómoda. Cuando vos empezás a negociar en algunas cosas con el enemigo, empezás a sentir una cierta paz que sabés que es incómoda. Hay cosas a las cuales no vas a confrontar en tu vida, hay cosas en las cuales no vas a involucrarte, hay cosas en las cuales no vas a dejar que Dios te confronte y vas a experimentar una especie de paz que el Espíritu te va a marcar siempre que es incómoda. Hay cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Sin embargo, están ahí en tu vida
empiezan a tomar fuerza de tal manera que empezás a argumentarlas. ¿No te pasó alguna vez de saber que hay cosas que Dios está queriendo cambiar, desafíos que está poniendo en tu vida, y empezás a encontrar un montón de argumentos para sentirte cómodo o tratar de sentirte cómodo diciéndole que no al Señor? Y entonces ahí empiezan esos argumentos, ¿no? No, pero me pasa esto, o sucede aquello, o aquella otra cosa, o esto me incomoda, o empezás a encontrar un montón de cosas en tu entorno que se vuelven argumentos para convivir con esa paz incómoda. Como es incómoda, necesita cada vez más argumentos. Y esos argumentos se vuelven cada vez más ofensivos al Señor. La comodidad tiene una palabra o varias palabras asociadas. La comodidad. Por ejemplo, pasividad. Por ejemplo, evitación. Y por ejemplo, estancamiento. Cuando empieces a vivir alguna de estas cosas o empiecen a sonar en tu vida o en tu corazón, deja que el Señor te llame la atención con este texto nuevamente y te vuelva a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y seas valiente. Caleb era un ejemplo de esa valentía. Como les decía, su nombre mismo significa valentía, decisión, energía, resolución. Les decía, este prefijo en realidad significa de todo corazón, pero cuando hablamos de corazón en este contexto y en el idioma hebreo, no estamos hablando de él ni del músculo, ni tampoco estamos hablando como hablamos nosotros hoy en día del corazón como la sede solamente de nuestras emociones, ¿eh? Cuando si te amo con todo mi corazón y le das 1000 besos a uno y a otro, en realidad, digamos, lo que cuando la Biblia habla de todo corazón, habla de 3 aspectos claves. Habla de estar convencido en la mente de lo que uno dice, habla de estar emocionalmente de acuerdo con eso que dice, y habla de estar actitudinalmente convencido de lo que va a hacer en función de lo que piensa y de lo que siente. ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto, mira qué bien, espectacular. Tendríamos que hacer un break acá porque para lo próximo. Entonces significa que Caleb estaba totalmente convencido en su mente, y eso es fe, de lo que Dios le había asegurado. Pregunta para mí, si querés la tomás para vos. ¿Estás totalmente convencido en tu mente, en tus pensamientos, de lo que Dios te prometió y de lo que Dios tiene para tu vida? Segundo, como estaba totalmente convencido en su mente, estaba apasionado emocionalmente. Y eso es una de las cosas que revela nuestra fe. Cuando nosotros estamos convencidos en la mente de lo que Dios tiene para nosotros, no tenemos menos que sentir pasión por eso. Cuando hablamos por eso, nos volvemos raros, extraños, hasta medio locos, ¿no es cierto? Por eso los evangélicos nos dicen que somos locos. Gloria a Dios el día que a alguno se le ocurrió decir que somos locos, pero no dejemos nunca de ser locos. Necesitamos apasionarnos por aquello que estamos convencidos que Dios hace. Si estamos convencidos que Dios salva la vida de las personas, si estamos convencidos que Dios transforma la vida de las personas, necesitamos tener pasión a la hora de compartirlo, pasión a la hora de decirlo, pasión a la hora de abrazar a alguien, pasión a la hora de orar por alguien, pasión a la hora de compartir la palabra. ¿No creen eso? En el nombre de Jesús. Nosotros cuando pensamos que somos una iglesia valiente, no somos una iglesia que saca la espada, que va a pegar por todo el mundo, que hace una cosa. Somos una iglesia apasionada porque creemos en lo que Dios nos dice. Si creemos en eso, no solamente nos trasladamos a un lugar, sino que lo que estamos haciendo es pensar que si Dios nos pidió que conquistemos la ciudad, tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas de la ciudad. Necesitamos llegar hasta el último punto de Herli y necesitamos estar preparados, iglesia, subrayo esto, para que Dios nos pida nuevos desafíos, para que Dios nos lleve a nuevos lugares. Una cosa que digo entre paréntesis, porque después al final quiero hacer un llamado sobre esto. Vamos a empezar, estamos en el medio de la incomodidad de muchas cosas, ¿no? Pero la iglesia sigue andando, sigue funcionando. Hay cosas que tuvimos que detener momentáneamente, pero
Por ejemplo, hoy nos vamos a reunir un rato con las nuevas generaciones, especialmente con quienes van a estar trabajando con niños. Ayer, anteayer, no sé, estos días que hizo el listado Vero con Claudia allí, tenemos en lista hoy 26 niños con quienes tenemos que trabajar. Hoy, son los que hoy tenemos. Esos 26 niños, por la gracia de Dios, van a tener su lugar, van a tener su espacio, lo que hasta ahora no tuvieron. Pero ellos son simplemente la muestra preciosa, bendita, de la cantidad, infinidad de niños que hay en esta ciudad. Entonces, necesitamos ser valientes para alcanzar a los niños. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Querida iglesia, yo quiero animarte una vez más a que seamos valientes. A que seamos valientes. Fíjate, me gusta como lo dice este texto, Mateo 11:12, pero me gusta como lo dice esta versión, la NBI. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos es de los valientes. Así que primer desafío, primer modelo que tenemos en Josué es que la fe es, en Caleb, es que la fe es valentía. Segundo, la fe es fidelidad. El texto subraya ahí de una u otra manera que Caleb fue fiel, ¿sí? ¿Y en qué cosas, de qué manera se caracterizó esa fidelidad? Porque él justamente no desmayó, él no se debilitó, él no cayó frente al desánimo y al desaliento del resto que estaban a su alrededor. Si hay una cosa que caracteriza la fidelidad de los hijos de Dios, es no desmayar y no desalentarse frente al resto de las cosas. Miren, ¿por qué desmayamos otra vez? Porque perdemos el ánimo. El ánimo tiene que ver con nuestro poder de pensar determinadas cosas. Cuando empezamos a pensar cosas que nos desaniman, nos quitan el ánimo. Todo lo que es tachale, ¿sí? Desánimo te quita el ánimo. Cuando decís estoy desanimado, tenés toda la razón para hacerlo. Hay muchas cosas que te desaniman. Mirás las noticias, mirás el recibo de sueldo si tenés recibo de sueldo, mirás un montón de cosas a tu alrededor y eso trae desánimo, te quita el ánimo. Sin embargo, en Cristo y por medio de la fe, nosotros tenemos el poder de poder vivir bajo fidelidad, sabiendo que Dios es fiel. Porque la Biblia dice que Él no va a dejar de ser fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. El desafío de fe es justamente fidelidad. Porque también puede ser que pierdas las fuerzas físicas, pierdas las ganas. Una cosa generalmente viene asociada con la otra. ¿Viste? Cuando perdés el ánimo también te bajan un par de defensas físicas, ¿no es cierto? De hecho, las enfermedades atacan preferentemente a quienes están físicamente, mentalmente o emocionalmente también con fuerzas bajas, ¿no? Es como una mezcla de cosas, y cuando te sentís que te falta, cuando tenés una enfermedad en el cuerpo, también te debilitas en otros aspectos, ¿no es cierto? Perder el valor tiene que ver con lo actitudinal, con perder las ganas de hacer cosas. Y perder la convicción interior tiene que ver con el desaliento. Perder el aliento. Cuando entendemos que el aliento viene de parte del Espíritu Santo, el desaliento es justamente todo lo contrario. Cuando perdemos y dejamos de lado ese aliento que viene de Dios. Si hay algo que me apasiona de la palabra de Dios, es que siempre hay una palabra de aliento. Increíble, ¿no? Dice, aunque la higuera no florezca, así te pone todo el panorama más oscuro, ¿no? Aunque la higuera no florezca, y te dice, bueno, aunque estés sin laburo, aunque te vaya mal en esto, aunque con todo, y ahí aparece la promesa del Señor, ¿no?
la palabra de Dios siempre va a alentarte. Y la fidelidad tiene que ver con eso, tiene que ver con esa capacidad espiritual de mantenernos firmes en las promesas del Señor, aun cuando todavía esas promesas no estén sucediendo. Esa es la diferencia con lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo en el desierto. Moisés estuvo un par de días arriba, ya se olvidaron, entonces se acuerdan, hicieron el becerro, ya estuvimos predicando sobre esto, hicieron el becerro y entonces ahí empezaron a ser infieles. Empezaron a pensar o a creer en otras cosas. Bueno, hagamos un becerro, total, empecemos a pensar que por ahí puede venir la cosa. La fidelidad es mantenerse firme en el Señor, aún a pesar de las circunstancias. Y a Caleb esa fidelidad le llevó, ¿cuántos años? 45 años. 45 años. Por eso digo que es un modelo de fe. Ojalá no nos lleve 45 años lo que tenemos por delante, pero lleve el tiempo que lleve, Dios es fiel. Repito, lleve el tiempo que lleve, Dios es fiel. Y no significa que durante ese tiempo de espera Dios se pone en modo avión y desaparece de tu vida. Al contrario, durante ese tiempo Dios te va dando otras cosas, te va preparando para ese momento, te va alentando para ese momento, te va dando palabra para que nunca estés solo y por supuesto te da provisión y un montón de otras cosas. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Fidelidad tiene que ver con eso. Fe es fortaleza. Tercer lugar, y ya voy terminando. Fe es fortaleza. Josué 11, 13 al 14 dice, Josué le dijo a Caleb, hijo de Jefone, su parte entre los hijos de le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme a lo que el Señor le había ordenado. Le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que más tarde fue conocida como Hebrón. Caleb venció a los 3 hijos de Anac, es decir, Sesai, Ahimán y Talmai, y los echó de allí. Ya sabemos, ya estuvimos hablando de esto, incluso predicando de esto en otras ocasiones. Caleb no eligió cualquier ciudad, de hecho no la eligió, es la ciudad que Dios le había prometido. Pero era una ciudad con gigantes. Vivían gigantes. La generación o los descendientes de Anac. Cuando fueron a inspeccionar la tierra, habían visto que allí vivían los anaquitas. Ahora, parece que después de un tiempo se multiplicaron. Pero lo que Caleb hizo fue enfrentarlos y vencerlos y derrotarlos y conquistar esa tierra. Finalmente fueron expulsados de ese lugar por la acción valiente de Caleb. Ahí viene el desafío para nuestra vida. La fe también es la fortaleza justamente para enfrentar aquellas cosas que parece que se te oponen cuando Dios te da un desafío. Algunas son de características personales, otras son de características de personas que te rodean, que a lo mejor no alimentan tu fe o al contrario te pinchan el globo. Eso no es bíblico, pero bueno, es un ejemplo válido. O te desalientan o te desaniman. O a veces es tu propia historia, ¿no? Que vos decís, ¿no te pasó alguna vez de que hay un desafío? No, y estás ahí, estás todo entusiasmado, estás apasionado, todo lo que dije en el punto anterior, pero llega el momento de tomar la decisión y ahí te viene un déjà vu. Decir, no, pero yo nunca pude esto. No, yo ya soy así. No, esto ya me... Entonces ahí, esa es una fortaleza. Ese es un gigante que tenés en tu vida, que te viene a hablar todas las veces y a decirte exactamente lo mismo. Un discurso repetido, como el discurso que Goliat le decía todos los días al pueblo de Israel cuando salía a encontrarse con él, un discurso repetido que pero parece que tiene fuerza o peso porque ya te lo grabaste acá y no podés creer que Dios a través tuyo pueda vencer esos gigantes. Sin embargo, Caleb es un ejemplo de que esos gigantes pueden ser vencidos.
Déjame decir una cosa, si vos no vencés a tus gigantes, con el tiempo, no solo que no desaparecen, sino que se multiplican. Si no vences a los gigantes, con el tiempo, no solo que no desaparecen, sino que se multiplican. No se mueren los gigantes solo por sí. Se multiplican. Y si no los expulsás de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, si no pones al Señor por sobre ellos, lo más probable es que con el tiempo vengan sobre otras generaciones. Es un tema para desarrollar muy en profundo y llevaría mucho, ¿no? Pero déjame decirte que cuando leo la Biblia encuentro una y otra vez que esto sucede hasta en las próximas generaciones. Así como lo hemos visto claramente cuando Dios le promete justamente que la bendición iba a ser para él y para sus descendientes, también los gigantes que no vences quedan en tu generación, pero probablemente aparezcan en las generaciones subsiguientes. Fíjate lo que pasó acá. Algunos de estos gigantes fueron derrotados y huyeron y se fueron a otro territorio, al territorio de Gat, de Asdod, de Gaza, y allí no fueron perseguidos por ningún otro pueblo, por ninguna otra porción del pueblo de Israel conquistando la tierra. ¿Saben qué es lo que pasó? Años más tarde, ese pueblo se transformó en los filisteos. Y años más tarde, de ese pueblo de filisteos, nació Goliat. Nada más y nada menos que aquel famoso gigante que se enfrentó con David. Simplemente un llamado de atención. Fe es fortaleza. Fortaleza para vencer a tus gigantes. Si no se los transmitís a tus hijos, si no se lo transmitís a tus nietos, si no se lo transmitís a tu familia, se lo transmitís a tu iglesia, se lo transmitís a tu entorno. Y la verdad que si hay algo que Dios quiere en este tiempo, querida iglesia, es que nos desafiemos a lo que viene por delante. Yo estoy gozoso, estamos gozosos con Vero el ver todo lo que Dios quiere hacer y todo lo que Dios está haciendo. Algunos de ustedes los noto perfectamente desesperados por involucrarse en lo que viene, aun cuando no tienen la más pálida idea de lo que viene. ¿No es cierto? Bueno, qué bueno, a los 3, 4 que dijeron amén, perfecto. Aun cuando no tienen la más pálida idea de lo que viene. Quédense tranquilos, nosotros tampoco tenemos la más pálida idea de lo que viene. Pero en el nombre del Señor, lo que viene es precioso, ¿eh? ¿Amén? Es extraordinario. Es extraordinario, es extraordinario. Ana me manda mensaje cada día y medio. Me dice, Charlie, ¿cuándo vamos a empezar con el grupo? Te bendigo, Ana, por eso, por esa pasión, por ese deseo, ¿eh? Y a cada uno de los que están entusiasmados por lo que viene por delante. Aunque nos genere incomodidad, aunque no sepamos cómo viene, en el nombre de Jesús va a ser bueno, va a ser victorioso, va a ser extraordinario. Pero necesitamos vencer algunos gigantitos que tenemos a veces en medio nuestro. Che, pero ¿y dará el lugar? ¿Dará el espacio? Y si no da el espacio, Dios nos va a dar un colegio. Cuando empezamos con el FINE no entraban ni 10 personas, sí, un poquito más, entraban 20 personas. Hoy en día Dios nos dio un colegio, no es nuestro, pero en cualquier momento si firmamos, ¿no? ¿Eh? 90, ¿cuántos early son los alumnos? 94, muy bien, 94. Es tremendo, Dios sabe cómo se mueve, no depende del lugar donde estamos, no depende de nuestras propias limitaciones. ¿Saben cuál es la única limitación? Nosotros y nuestras fortalezas. Cuando alguien dice, no, yo todavía para servir no, porque no me coincide el horario de este con el horario de aquel otro, y este otro horario no me coincide con aquel otro, y quieren que les diga una cosa, es verdad. Si hay algo que hoy en día es difícil para los seres humanos son nuestros horarios. Pero déjenme decirles una cosa, si eso es una fortaleza, ponle una mano al Señor, de alguna manera se va a ocupar, de alguna manera te va a fisurar el brazo, como Dani, ¿me entendés? Y entonces va a estar 2 meses con un yeso, ahora no tiene yeso, pero tampoco puede mover mucho, todavía no puede jugar al pádel, y entonces ahí
explotan, van a tener un montón de cosas para hacer. No le digo que les fisure el brazo, pero pidámosle al Señor por nuestras fortalezas. Si hay algo, el Señor se va a ocupar. De alguna manera va a arreglar las cosas. Pero nosotros tenemos que saber que esa es nuestra fortaleza. Que eso es algo con lo que todavía tenemos que pelear. ¿Amén? Muy bien. Y el último, ahora sí. Fe es generosidad. Generosidad. Así que todos aquellos que quieran traerme... No. Es un chiste. Josué 15, 16, 19 muestra un poquito cómo fue el final de la historia de Caleb. Finalmente, cuando ya había conquistado todo el territorio, ahora tocaba repartirlo entre sus hijos. Y una de sus hijas, que Vero mandó un devocional esta semana a las mujeres, Axa, se casó con un tal Otoniel. Y él la persuadió de que ella le pidiera al padre tierras de labrantías, tierras que sirvan para poder ser trabajadas. Había deseo, anhelo en el corazón, tierra para ser trabajada. Pedile al Señor tierras para ser trabajadas y Dios te la va a dar. Si vos sabés que hay una demanda, una necesidad, una situación ahí, pedile al Señor y Él te va a dar tierras para que las trabajes. No sé cómo, Él sabe. Entonces Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le respondió, concédeme una petición. Ya que me has dado tierras del Negueb, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. ¡Wow! Caleb y Josué le dio los manantiales. Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Si hay algo que Dios está poniendo en tu corazón, empieza a compartirlo con otros. Empieza a multiplicarlo en otros. Tenés que estar dispuesto a dar lo mejor de lo que Dios nos dio y compartirlo con otros. No creyendo que es nuestro nada de lo que poseemos. No creyendo que es nuestro nada de lo que poseemos. Si Dios te dio un don, compartilo con otro. Si Dios te dio una habilidad, formá otro. Si Dios te dio un ministerio, multiplicalo en otro. Los ministerios no son personalizados por la eternidad. Si Dios te llamó a llevar adelante una función dentro de la iglesia, empezá a formar a otro para que también pueda prepararse para esa tarea y para ese ministerio. Nunca la acapares. Eso es estancarse, eso no es ser generoso. Y la fe es generosa, ¿sabes por qué? Porque te permite ver más allá. Caleb sabía y había entendido la promesa que Dios tenía para su vida. Y por eso la multiplicó en su hija y en sus hijos. Nosotros necesitamos multiplicarnos en nuestras próximas generaciones. Empezá, si sos papá, si sos mamá, empezá a multiplicar en tus hijos lo que Dios te dio, la bendición que Dios te dio. Empezá a proyectar en ellos lo que Dios quiere hacer en ellos. Te vas a sorprender, te lo aseguro en el nombre de Jesús. Te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Si Dios te dio un llamado, si Dios te dio dones, empezá a preparar personas alrededor tuyo que puedan ser de bendición, lo mismo que vos. No te quedes con eso, porque no sabes en qué momento, en qué momento Dios te va a llamar a su presencia, ni en qué momento Dios va a querer que otros se multipliquen y desarrollen esas habilidades y esos talentos. Lo que Dios te dio es una herencia que es incorruptible, una herencia que es eternal. Y no importa la edad que tengas, puede ser que seas muy joven y bueno, ¿y yo en quién me multiplico? Mirá, una de las cosas que tenés para hacer si sos un adolescente es pensar cómo te vas a multiplicar en un niño, cómo le vas a transmitir a un niño la fe que vos ya tenés como adolescente. Si sos un joven que fuiste adolescente alguna vez y alguien te transmitió la fe, te compartió cosas, bueno, es el momento de que vos lo hagas con aquellos que vienen detrás.
Y si sos un matrimonio que pasó por experiencias duras o lo que sea, este es el tiempo para que puedas ministrar también a otros matrimonios. Y si sos una persona a quien Dios bendijo con dones y habilidades, eso es para soltarlo, para compartirlo, para multiplicarlo en otros. Y entonces tendremos una iglesia preparada, no para llevar adelante un ministerio, sino para llevar adelante todos los que Dios disponga a partir de su iglesia. Fíjate lo que dice este texto con el que termino. 1 Pedro 1, 4, 7. Dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminable e imperecedera, dice esta versión. Inmarcesible, dice otra versión. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas o aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Mirá, tu fe, mi fe, es la herencia que Dios nos dio. Esa herencia, vos tenés que saber qué vas a hacer con eso. Porque no solo nosotros tenemos reservada una herencia que Jesús nos prometió, esa ya es herencia. Llegaremos a su trono, llegaremos a su presencia y ahí va a estar preparada la herencia. Ya está reservada, no hay nada más que hacer. Es una herencia. La tenemos por medio la tenemos de parte del Padre por medio de Jesucristo. Allí está reservada la herencia. Ahora, ¿sabés que vos también sos herencia? ¿Sabés que esa herencia necesitas heredarla en otros? ¿Sabés que nosotros como iglesia somos instrumentos para heredar en otros? Ojalá que nosotros nunca terminemos siendo solamente una iglesia. Ojalá que nos multipliquemos en 20, en 30, en 80. La iglesia que nos ministró a nosotros cuando comenzamos el ministerio aquí es una iglesia en La Plata que comenzó siendo una iglesia y en este momento tiene 15 iglesias que están ministrando en distintos lugares. Ellos fueron herencia y lo fueron para nosotros. ¿Cómo nosotros no podremos ser herencia para otros? Ahora necesitamos estar convencidos que entramos en una nueva etapa de nuestra fe. Entramos en una nueva dimensión de nuestra fe, que implica ser valientes, que implica ser fieles, que implica ser fuertes y que implica ser generosos. Lo que Dios hoy está pidiendo de tu vida y de mi vida es que seamos generosos. Miren, hay un montón de necesidades por cubrir todavía. Hay un montón de espacios todavía que están allí clamando y necesitando de tu presencia. Hoy nos vamos a reunir con los maestros para la actividad de los niños, para quienes van a ministrar los grupos de vida de niños. Tenemos 26, pero anhelamos llegar a 100, por lo menos. Ahora, para eso necesitamos maestros. Para eso necesitamos personas que digan, yo soy capaz y quiero ministrar a los niños. O no soy capaz, pero necesito que el Espíritu Santo, que Dios me guíe, me enseñe, porque quiero bendecir la vida de las nuevas generaciones, de las generaciones que vienen por detrás. Como iglesia tenemos cientos de posibilidades de proyectos ministeriales. Algunos los empezamos, algunos tenemos que ir regulando porque nos faltan manos, faltan obreros. Necesitamos más. Con una hora de tu vida, de tu día en la semana que quizás estás dedicando a otra cosa, que la puedas consagrar al Señor, quizás la iglesia pueda hacer maravillas. Quizás la iglesia pueda hacer cosas, o Dios a través de la iglesia, como corresponde decirlo, va a hacer cosas que ni siquiera puedas imaginarte. Amada iglesia, yo sé que muchos dan mucho, y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero también sé que el que tiene y da, puede dar más. También sé que el que tiene y tiene la capacidad espiritual de entender lo que Dios quiere, va a poder multiplicar aún lo que Dios le dio. Pero si nos volvemos al revés, nos volvemos cobardes, nos volvemos cómodos,
nos volvemos insuficientes en nuestra capacidad de poder afrontar las luchas que nos toca vivir o llevar adelante, entonces debilitaremos la propia obra del Señor. Dios quiere que en esta nueva etapa seamos una iglesia aún más fuerte, querida iglesia. Lo digo en el nombre de Jesús. Y asumimos nuestra responsabilidad en primer lugar como pastores. Tendremos que hacer las cosas que Dios nos pide, por eso cuando nos toca ponernos los guantes, nos ponemos los guantes, cuando nos toca venir a predicar, nos ponemos a predicar, cuando nos toca estar con algún grupo, lo hacemos con algún grupo, cuando nos toca asistir a alguien espiritualmente, lo hacemos. Pero nosotros no somos la iglesia somos todos, cada uno de ustedes, y por eso, en serio, damos gloria a Dios por sus vidas, pero hay más, créeme, hay más todavía en el fondo. Hay todavía ministerios que necesitan más manos, más personas. Hay proyectos ministeriales que todavía están a medio camino porque necesitan más personas. Hay tareas que necesitan más manos. Pero este es un tiempo en el cual Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Permítanme en el nombre de Jesús honrar la fe de cada uno de ustedes, porque creo que por más pequeña que sea, es poderosa en esta mañana en el Señor. Permítame honrar la fe, por ejemplo, de Julián y su familia. Permítame decirle una vez más que hoy salieron 4:30 de la mañana de su casa, se bancaron toda la lluvia, vinieron hasta sin paraguas, se mojaron el último tramo que estuvieron caminando hasta acá. Permítame honrar esa fe. Porque esa fe tiene que ser de aliento para muchos otros. Quizás algunos que hoy se quedaron en su casa y que a lo mejor van a ver este mensaje después. Nuestra fe se vuelve contagiosa, pero también el desaliento, el desánimo, la comodidad se vuelven contagiosos. Elijamos lo que queremos, o fe o comodidad. Elijamos lo que querramos, o fe o debilidad. En el nombre de Jesús, este es un tiempo para crecer en nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, Señor. Señor, yo sé que en esta mañana muchos de nosotros estamos incómodos todavía con tiempos de transición, con tiempos de escombros, con tiempos de goteras, con tiempos de transiciones también en nuestras vidas personales, cosas que todavía no se han concretado, cosas que nos han hecho debilitar o perder la expectativa. Estamos incómodos incluso en algunos de nuestros ministerios, porque desearíamos que hubiera más personas involucradas, o porque quizás estamos ansiosos por comenzar cosas que todavía no es el tiempo o la forma de poder hacerlo. Pero Señor, traemos todo esto delante de tu presencia, porque sabemos que tiene que ver con que te estás moviendo en medio nuestro, con que las cosas se están pasando de un estado a otro, con que nosotros mismos somos movidos de un lugar a otro. Señor, nos comprometemos en este nuevo tiempo, en lo que tengas para nosotros. Lo tomamos, Señor. Lo tomamos, Señor. Quiero animarte a que puedas tomar este desafío de fe. Mira, iglesia, nunca voy a acordarme, ni nunca otro va a acordarse quiénes se pusieron de pie en determinado momento o en otro momento. Así que no te hagas problema por el que te mire, que esté a tu alrededor. Pero el que siempre se va a acordar es el Señor. Él no se olvida de ninguna de las veces que te pusiste de pie, ni de ninguna de las veces en las cuales quizás permaneciste sentado. Yo quiero en esta mañana animarte a que solo, si has entendido que este es un nuevo tiempo de fe, que esta es una nueva dimensión espiritual, que hay algo más que Dios te está pidiendo si sos
facilitador, colaborador de un grupo de vida, quiero decirte, hay una vuelta más que Dios te está pidiendo. No solo que tu grupo crezca, sino que se multiplique y que se multipliquen muchos. Quiero decirte, si estás con un anhelo en tu corazón, si hay cosas que Dios te está poniendo para servir, bueno, este es el tiempo para comprometerte con eso. Preguntale al Señor primero. Y después preguntarnos a nosotros, preguntarle a Erly, preguntarle a alguien de los que aquí en la iglesia, Señor, podemos llegar a orientarte o servirte. Si tu fe está estancada y entendés que tenés que crecer, es un buen momento para tomar herramientas para seguir creciendo. Si aún no diste el paso elemental de fe, por ejemplo, de aceptar al Señor Jesús en tu corazón y de bautizarte también, este es un buen momento para tomar esa decisión. Hay mucho, siempre hay mucho y bueno después de cada decisión de fe. Así que te invito en esta mañana que solo si el Señor te está hablando, no el pastor de esta iglesia, solo si el Señor está hablando a tu corazón, puedas ponerte de pie delante de Él, tampoco delante mío, ni delante de nadie que esté a tu costado o atrás o adelante, solo delante del Señor, y asumas ese desafío de fe. Y vamos a orar por eso en esta mañana. Sí, Señor. Bendito Dios, bendita es tu presencia en medio nuestro, porque nos convence espiritualmente de lo que querés hacer, aun cuando no lo vemos. Porque nos apasiona emocionalmente, aun cuando hay confrontaciones emocionales en nuestro corazón. Y porque nos lleva a tomar determinaciones, decisiones, pasos, aun a pesar de que tengamos dudas. Señor, por eso en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, como iglesia, todos los que nos hemos puesto de pie delante de tu presencia, Señor, es porque queremos manifestar que sabemos que hay un paso más en nuestro camino de fe, que sabemos que hay una decisión más por tomar, que sabemos que hay algo más que podemos dar, que sabemos que hay algo más que podés hacer en nuestras vidas, personalmente y como iglesia. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, haz tu obra en medio nuestro. Manifiéstate ahora sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros pensamientos distorsionados, nuestras emociones aplacadas o nuestras decisiones atrasadas, Señor. Ahora en el nombre de Jesús nos declaramos valientes, no porque no tengamos temor, sino porque estamos dispuestos a afrontarlo. Nos declaramos fuertes, Señor, aun cuando nos falten fuerzas físicas. Nos declaramos fuertes en el Espíritu. Nos declaramos fieles, Señor, aun cuando hayamos decaído y caído muchas veces. Hoy queremos ser fieles a tus planes y a tus propósitos. Y, Señor, nos declaramos generosos porque sabemos que hay cosas que tenemos que compartir, multiplicar, entregar para que tu iglesia también se multiplique en muchas otras. Te lo pedimos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre y en la autoridad de Jesús, por quien oramos y te damos toda la gloria y la honra y la alabanza y el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, en esta mañana. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Dios. Amén.